somos Expúblico Gestiona, sabéis que prestamos asesoría jurídica a más de 5.000 organizaciones en toda España, jurídica y económico-financiera. Luego, a raíz de la Ley 11/2007, acceso electrónico, y la 39/2015-40, bueno, pues desarrollamos Gestiona. Gestiona es nuestro producto de administración electrónica que a día de hoy funciona aproximadamente en un 30% de las organizaciones, bueno, de las administraciones públicas españolas. A mí me gusta empezar con este mapa, que en realidad, pues bueno, transmite un poco cuál es la realidad en este momento de Gestiona. Tenéis 14, 15 proyectos provinciales, son los de color azul, es decir, proyecto provincial es aquel en el que la Diputación Provincial ha adquirido Gestiona para implantar en la provincia, en todos los municipios de la provincia. Y luego los que son individuales, son naranja, pues bueno, son las diferentes administraciones que han ido comprando o adquiriendo Gestiona para implantarlo en sus administraciones. David explicará un poco, a ver, cómo se configura de una manera rápida, porque no podríamos estar aquí mucho tiempo explicando el proceso de configuración. Explicará de una manera rapidita cómo configuramos, cómo se puede configurar un trámite, y luego yo seré la demo, ¿vale? Haremos un recorrido más o menos en horizontal dentro de la organización, una organización que está, obviamente es ficticia, por supuesto, pero la parte importante es que estamos conectados a Internet, ¿vale? Y va a ser en real, ¿vale? Os vamos a enseñar una organización funcionando de manera real, pero obviamente no es una organización que funcione, porque no os podríamos enseñar documentos, ¿verdad?, de alguna organización. Si te parece, David. ¿Empezamos? Sí, lo tienes aquí en el... ¿Puedes entrar en el cuadro? Sí. Bueno, nosotros cuando un ayuntamiento decide implantar Gestiona, empezar su proyecto de administración electrónica con nosotros, ¿no? Pues lo primero que tenemos que plantearnos es cómo ordenar, ¿no? La fase más importante de un proyecto de administración electrónica es la planificación. Cómo voy a ejecutar ese proyecto, ¿no? Esa planificación, que se basa en una toma de decisiones que se va articulando a través de comisiones de seguimiento del proyecto, se articula en una configuración. Y entonces, a partir de allí, pues podemos configurar la plataforma para que Gestiona funcione de la manera que el ayuntamiento quiera que funcione, ¿no? Una de las primeras configuraciones que vamos a tener que implantar en un ayuntamiento, conforme lo que hemos visto esta mañana, es toda la parte de la gestión documental, que no me voy a detener demasiado. Hablamos de lo que sería el cuadro de clasificación archivística, es decir, de determinar el cuadro de clasificación de la organización, trasladarlo, y la configuración de las series documentales. Es decir, debemos de saber qué es lo que vamos a producir a ese fondo documental y, por lo tanto, articularlo y estructurarlo, ¿no? Además de lo que es la clasificación de las series documentales, que esto yo creo que es un poco más o menos, ya lo hemos visto esta mañana, quien habéis podido estar un poco en la presentación, no me voy a detener demasiado en eso. Hay otra parte que a mí me parece muy importante de la fase de configuración, si entramos en el catálogo de procedimientos, que es la configuración de los trámites externos y, sobre todo, la incorporación al proyecto de los criterios de simplificación administrativa. Es decir, cuando implantamos la administración electrónica, la implantamos para ser más eficientes, pero sobre todo la implantamos porque queremos facilitarle la vida al ciudadano y queremos simplificarle los trámites, ¿no? Para simplificar la vida al ciudadano tenemos una herramienta muy potente, que es el artículo 28 de la ley, que nos dice que no podemos solicitar al ciudadano documentos que consten o que hayan sido producidos por otra administración pública, ¿no? Y eso hay que articularlo a través de sistemas de intercambio con plataformas de intermediación de datos. Entonces, uno de los aspectos que para mí son más importantes y más prioritarios de la ley, ¿no? Si nosotros entramos en un trámite y seleccionamos uno cualquiera, entramos, por ejemplo, en urbanismo, ¿no? Entramos en urbanismo, que a lo mejor es un poco más conocido, abajo, más abajo, competencias de servicio, urbanismo y vivienda, disciplina. Entramos en disciplina urbanística y seleccionamos, por ejemplo, el trámite o la actividad de la licencia urbanística. Veremos que la licencia urbanística tiene varias pestañas, varias pestañas de configuración, y hay una pestaña que es la pestaña de... Va un poco lento de internet, ¿no? No, es que no he pinchado. Ah, disculpad. Entramos a una pestaña que es la pestaña de los trámites externos. Pinchamos un momento ahí. Los trámites externos es lo que configuramos para que el ciudadano pueda utilizar o pueda actuar tanto a través de la sede electrónica
como desde la futura Oficina de Asistencia en Materia de Registros, porque en el nuevo marco legal las oficinas de registros se transforman en esas oficinas de asistencia en materia de registros, que básicamente es que un funcionario va a asistir al ciudadano a hacer un trámite que tiene que ser electrónico siempre, sea desde la sede electrónica o sea desde la oficina de registro, ¿no? Aquí tenemos la configuración de esos trámites externos. Si entramos en la solicitud urbanística, cualquiera de ellas, la obra mayor, por ejemplo, y seleccionamos, vemos que tenemos un apartado de información que, por supuesto, está adecuado a SIA para todas sus integraciones con SIA, con todos los parámetros de configuración, lo de la serie documental que hemos comentado esta mañana, para que este procedimiento ya desde origen vaya clasificado dentro de una serie documental y, por lo tanto, incorpore todos los elementos que tienen que tener específicos y propios de esa serie documental. Y, por último, tenemos un apartado que es el apartado documentación, posiblemente el apartado más importante. Es decir, ¿qué vamos a pedir al ciudadano para formular este trámite, ¿no? Esto requiere un ejercicio de reflexión importante, porque lo primero que nos tenemos que plantear es que solamente podemos requerir al ciudadano documentos donde tengamos una justificación legal, un documento donde tengamos una norma, bien sea disposición mayor o una ordenanza, un elemento normativo que nos permita solicitar ese documento. Le daríamos a añadir documento y lo primero que nos va a pedir el sistema es que estos son datos de ejemplo, por supuesto, que de las entidades normativas, de las normas que regulan este procedimiento que hemos asignado, porque primero tendremos que hacer esta configuración de asignar normativa al procedimiento, le seleccionemos qué norma concreta nos habilita la solicitud de este documento. Una vez que solicitamos el documento, lo que nos va a pedir es que le añadamos un título al documento, que sea el título que aparecerá el ciudadano. Nos pedirá que le digamos qué tipo de aportación, si es obligatoria o según el caso, habrá documentos que haya que aportarlo siempre, otras veces según el caso. ¿Qué requisito de validez le vamos a pedir al ciudadano? Que, como ya sabéis, lo normal será que le pidamos copia simple, salvo que una disposición normativa nos habilite la solicitud de copia de un original o copia auténtica, pero si no tenemos esa disposición normativa que nos lo permite, tenemos que ir al artículo 28.7 y recopilar una copia simple. ¿Y qué origen tiene? Y aquí tenemos varias posibilidades, si tiene un origen de una administración o tiene un origen de otro. Si seleccionamos que su origen es una administración pública, lo que nos va a pedir el sistema es que cómo lo voy a recabar. Porque, claro, yo no se lo puedo solicitar. Le tengo que dar al ciudadano la posibilidad de que la aporte, pero mi obligación es dar al ciudadano la posibilidad de recabarlo. Con lo cual, lo que nos va a pedir el sistema es que lo digamos a través de cuál plataforma. En este caso, pues seleccionaríamos, por ejemplo, la plataforma de intermediación de datos. Le damos a añadir, le damos la descripción que queramos poner, no, tenemos que añadir, si no, no te... Eso, le damos a guardar y, como le hemos dicho que es un documento de la plataforma de intermediación de datos, nos va a sacar los servicios de la plataforma de intermediación de datos para que seleccionemos cuáles de los servicios de la plataforma de intermediación de datos es aplicable, con lo cual tendremos que hacer una equivalencia de lo que estamos solicitando con el servicio de la plataforma de intermediación de datos. Aquí tendremos todos los servicios, seleccionaríamos el que más correspondiese y lo incorporaríamos. En ese momento estamos configurando el trámite y a partir de allí tenemos un modelo de procedimiento que podemos activar o el ciudadano puede activar desde la sede electrónica como desde la oficina de asistencia en materia de registros. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Esto quiere decir que no vamos a tener que preparar el famoso convenio con el Ministerio en el que tenemos que establecer todos los procedimientos y motivar en qué normativa? Es decir, ¿con esto ya? ¿O no hay que firmarlo externo? No. Una cosa es la configuración y otra cosa es el trámite de alta. Cuando nosotros configuramos una normativa, si das el apartado de información y añades una norma, verás que cada vez que tú añades una norma, te va a pedir los mismos campos que te pide ese formulario que tienes que mandar a la plataforma de intermediación de datos para hacer el requerimiento. O sea, que sin otro convenio, ese acuerdo, claro, no nos aportará el documento al procedimiento. Lo lógico es que tú configures la herramienta y una vez que configures la herramienta, exportes todos los documentos que has pedido y construyas una solicitud al Ministerio para que los cedentes de esos documentos te actualicen. No obstante, estamos trabajando con los responsables del Ministerio para facilitar toda esta parte de trámites. Perdona, estáis hablando de trámite y estáis hablando de procedimiento. De trámites externos. De trámite externo. El trámite de iniciación. El trámite de iniciación. Del pero procedimiento. Cuando habéis enseñado toda la información, SIA es del procedimiento completo. Es que me estoy un poco complicando. El SIA te habla del procedimiento, no de un Nosotros trámite. lo que mandamos a SIA
es una parte de información del procedimiento, procedimiento y otra parte de información del trámite. Con todo eso construimos una ficha SIA. ¿Y después se pueden construir los trámites internos, el resto de todos los trámites dentro de un procedimiento, o solamente trabajan Eso con lo externo? se hace a partir de las plantillas. Los trámites internos son documentos que tú instruyes o construyes, eso lo va a explicar yo creo que Vale, vale. la parte mejor José María, que es como tú creas documentos y haces la fase de instrucción y tramitación del expediente. De acuerdo, gracias. Vale, si os parece, gracias David. Si os parece, bueno, el planteamiento, como os decía, es hacer un recorrido más o menos de cómo sería una tramitación en una organización tipo, ¿vale? Un recorrido en horizontal, vamos a ver un trámite tipo, ¿eh? O sea, podéis luego darle el nombre que vosotros queráis, ¿vale? Y transferirlo a vuestras entidades. Como os decía, bueno, vamos a hablar de un trámite tipo. Lo primero que os comentaba al principio es que el hecho de trabajar en software como servicio nos permite acceder a cualquier organización desde cualquier punto, ¿vale? Es decir, donde yo tenga una conexión a internet y tenga un aplicativo, me permite acceder a mi organización, ¿vale? Bien, lo primero que hago yo cuando accedo aquí es ver... ¿Tenemos un puntero? ¿Un puntero tenemos? Esto es. Ah, esto será puntero, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí, bueno, no se ve, ¿verdad? Bueno, da igual. Bien, lo primero que vemos cuando yo accedo son las alertas. En realidad, yo digo, oye, muchas veces la explicación de, oye, ¿qué son las alertas? ¿Verdad? Las alertas es pues cuando llegáis a vuestros despachos, vuestras mesas, aquella documentación, expedientes que tenéis pendientes de revisar, pendientes de ejecutar, ¿vale? Cualquier cosa, en realidad, como Gestiona me va a permitir trabajar al 100% de manera digital, tengo aquí estos documentos, estos expedientes que tengo que revisar, que tengo que firmar o lo que corresponda. Durante la explicación, en realidad, bueno, hay una cuestión que, claro, en realidad estamos ahora mismo en un momento de transición. Es decir, la Ley 39 de 2015, como sabéis, tiene dos fases o dos hitos importantes, que es octubre de 2016 y octubre de 2018. Efectivamente, ahora mismo tenemos en vigor una gran parte de esa 39 de 2015, pero a partir de octubre de 2018, dentro de 4 días, ¿verdad?, pues se pone en funcionamiento la disposición final séptima y ahí entra en relación un poco lo que comentaba David, ¿vale? Toda esta cuestión en esas afecciones que se generan en el registro y en los procesos de tramitación, ¿vale? ¿Cómo va a cambiar ese proceso de tramitación? Ahora, lo que vamos a enseñaros es lo que está en vigor ahora, pero además yo iré introduciendo algunas peculiaridades que van a ir introduciéndose para poder cumplir con las obligaciones de la disposición final séptima que entra en vigor, como decía, dentro de unos meses. Bien, aquí podéis ver, ¿vale?, lo que preguntabais, es decir, los wizards, ¿vale?, que me van a permitir realizar las integraciones de una manera más o menos sencilla, ¿vale?, me va a poder guiar en esa alta de esos servicios, ¿vale? Yo muchas veces digo aquí que es como cuando yo estudiaba en la facultad, instalar una impresora, había que ser ingeniero de caminos, o de telecomunicaciones, ¿verdad? Hoy conectas el USB, le das a siguiente y a funcionar. Pues es un poco la idea, ¿vale?, que hemos desarrollado con los wizards de integraciones, ¿vale? Facilitar los procesos de alta a las diferentes administraciones. Bien, accedemos al registro y lo que veo es el libro de registro, ¿vale? Es decir, tengo aquí todos los registros, ¿vale?, de la organización. Puedo diferenciar entre los registros presenciales y los registros telemáticos. Como todos sabéis, artículo 14, prácticamente todo el mundo está obligado a tramitar electrónicamente, a excepción del ciudadano de a pie, ¿verdad? Por lo tanto, la gran mayoría de los trámites o de las solicitudes se van a realizar de manera telemática. Las que son con este arroba son aquellas que han sido realizadas desde la sede electrónica. Luego, bueno, nos asomaremos un poquito a que veáis la sede electrónica de la organización. Bien, vemos la solicitud que realiza este funcionario, en realidad soy yo, ¿vale? Vale. La solicitud que realiza el funcionario, ¿vale? Sabéis que están obligados, bueno, estáis obligados a realizar vuestros trámites con vuestra administración de manera telemática y por lo tanto realizo mi solicitud de manera telemática. Lo que hago es presentar
desde la sede electrónica la solicitud, aquí la tengo, bien. Vemos cómo ha presentado la solicitud. Veo, y a su vez, veo al final los datos del solicitante. Tengo aquí a mano derecha el CSV del documento, ¿vale? Y la sede de verificación. Y a su vez, tira un poquito para abajo, ¿vale? Veo cómo el ciudadano, ¿vale?, establece la firma, ¿vale?, de ese documento de una manera no criptográfica, ¿vale? Realiza la firma del documento declarando que es cierto el contenido del documento y confirma su voluntad de firmarlo, ¿vale? Firma no criptográfica del documento. Por lo tanto, ya se inicia ese procedimiento desde la sede electrónica. Vale. Una vez que llegaría ese documento al registro, ¿verdad?, en el hecho de que ha llegado de manera telemática, no tendríamos que realizar ningún trámite, o digamos, no tendríamos que realizar ninguna digitalización de documentos, porque ya se aportan por el ciudadano desde la sede electrónica. Pero supongamos que ha llegado el ciudadano y ha venido y me ha aportado la documentación. Ahí entra en funcionamiento un poco lo que comentaba David. Por un lado, sabéis que no puedo solicitarle la documentación que haya sido emitida por otra organización y, por lo tanto, utilizaré la plataforma de intermediación para capturar esos datos, o incluso, si esos datos han sido ya presentados, o esa documentación ha sido presentada en otras administraciones, podré recabarlo, por ejemplo, si tengo los CSVs con el CSV Broker. Parte importante es también el hecho de la digitalización, es decir, las copias digitales auténticas de los documentos y, por otro lado, ¿vale?, la parte de los funcionarios habilitados y el hecho de, digamos, la nueva figura de las oficinas de asistencia en materia de registro. Bien, el registro como tal, sabéis que desaparece, ¿vale? La figura de registro desaparece, se transforma en esas oficinas de asistencia en materia de registro, donde estarán los funcionarios habilitados, ¿verdad?, que realizarán trámites en nombre de los ciudadanos, ¿vale? Es decir, una de las bases fundamentales de la Ley 39 es que desaparece el trámite en papel, ¿verdad? Es decir, ya no existe un trámite presencial, sino que todos los trámites tienen que ser telemáticos. Lo que pasa es que, obviamente, tenemos que facilitar al ciudadano esa tramitación digital si no tiene los mecanismos o si no tiene los conocimientos para hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Con los funcionarios habilitados. Bien, una vez que recibimos en el registro esos documentos, una vez que se finaliza el registro, en los diferentes departamentos que tienen que llevar el negociado del expediente tendrán dos opciones. En este caso tienen la opción de abrir un expediente o la opción de incorporar la documentación aportada a un expediente que ya esté abierto, una subsanación de deficiencias. Si abrimos un expediente, veremos que aquí tengo una serie de procedimientos que los tengo marcados como favoritos. A su vez tendré acceso a un catálogo de procedimientos del ayuntamiento dividido en submaterias. Tengo los genéricos o la serie documental. En este caso, que el procedimiento se ha realizado desde la sede electrónica, ya me propone, ¿vale?, el procedimiento recomendado. ¿Sales de ahí, David? No hace falta que lo abras. Si no, nos alargamos demasiado. Cierra y pasa a expedientes. Bien, nos vamos a expedientes. La carpeta de expedientes. En la carpeta de expedientes tengo acceso a todos los expedientes de la organización, ¿vale? Obviamente, si tengo permiso a acceder a esos expedientes, si soy, por ejemplo, el secretario o el alcalde, en el caso de que sea un técnico, pues tendré acceso a aquellos expedientes a los que yo tenga permiso. Bien, como podéis ver, tendría aquí acceso a esos expedientes, si accedes en el 14/2018, ¿vale? Bien, ese expediente es el que estábamos realizando, ¿verdad? El funcionario que había pedido una baja, ¿vale?, una licencia, ¿verdad? Bien, una vez que yo abro la carpeta del expediente, ¿qué tengo? Tengo diferentes datos. Lo primero que veo
son los datos básicos, ¿vale? Datos básicos, los metadatos de este expediente, ¿vale? Si bajas un poquito más abajo, podemos ver los diferentes datos que son específicos del tipo de procedimiento que yo haya seleccionado, ¿vale? Estos datos serán importantes para luego la elaboración de plantillas, para que se me puedan cruzar con las plantillas. Bien, a su vez tengo una carpeta, tendré una subcarpeta de documentos, pero no pinches. Luego veré la pestaña de órganos colegiados, es decir, me va a permitir gestionar los diferentes órganos colegiados, ¿vale? Es decir, me va a permitir que desde aquí yo pueda enviar un expediente cuando esté concluso para la gestión desde un órgano colegiado, cualquiera de ellos. Los terceros implicados, la pestaña de catastro que me va a permitir establecer referencias catastrales y por lo tanto después esto poder proyectarlo en un sistema de información geográfica, ¿vale? Es decir, yo por ejemplo, si tengo licencias urbanísticas o tengo subvenciones o tengo algunos tipos de expedientes que yo los pueda georreferenciar, eso luego me va a permitir que yo pueda proyectar esos expedientes en sistemas de información geográfica y explotar esos datos. Tengo las alertas que se puedan generar dentro del expediente, el sistema de auditorías para el control de los movimientos dentro del expediente, ¿vale? Es decir, el cumplimiento del EOPD me permite la trazabilidad de todo, y los expedientes relacionados. Documentos. Si accedes en documentos, ¿también? Bien, si pinchamos en documentos, accedemos a la carpeta de aquellos documentos que forman parte del expediente, ¿vale? Es decir, yo aquí voy elaborando, ¿vale?, ese compendio de documentos que forman parte de ese expediente administrativo. Supongamos que tuviéramos que hacer un trámite, tuviéramos que elaborar un informe. Tengo dos opciones. Como técnico, como usuario de la herramienta, tendría dos opciones. Una, incorporar un documento que yo ya tenga hecho, por ejemplo, igual que adjunto un documento a un correo electrónico, o podría elegir una plantilla específica de ese tipo de procedimiento que yo he seleccionado previamente. Dentro de esto, tenemos que tener en cuenta que, como bien sabéis, es público, como os decía antes, es público, ofrece asesoría jurídica y económico-financiera, bueno, a una gran cantidad de organizaciones. Bien, pues aquí dentro tendréis parte de ese conocimiento, ¿vale?, trasladado en expedientes administrativos. Si elegimos la plantilla, podéis ver. ¿Puedes seguirte? Ahí. Sí, está detrás. Bien, aquí yo podría ver los diferentes tipos de procedimiento de licencias, ¿verdad? Y si seleccionas el que estábamos, veo las plantillas específicas para ese tipo de procedimiento. Plantillas que son personalizables y que a su vez se mantienen actualizadas jurídicamente de manera automatizada. Si por ejemplo seleccionamos imagínate que queremos hacer una notificación, selecciona, la puedo combinar con terceros, ¿combina? Selecciono el tercero y automáticamente me coge la plantilla, me la cruza con el tercero y me genera la notificación, ¿vale? Una vez generadas las notificaciones, ¿quieres para abajo, David? ¿No? ¿Ves? Me genera la notificación cruzada con el tercero. Bien, ahora ya que tengo los documentos elaborados, tengo que tramitarlo, ¿vale? Si le das a tramitar, ¿qué me permite el programa? Tengo una serie de actos que me permite realizar sobre ese documento. El primero, establecer validadores, ¿vale? Son las personas que leen los documentos previa a la firma. Luego me va a permitir establecer firmantes. ¿Quién me firma el documento? Bueno, en este caso, si es un decreto, me podría firmar primero el alcalde, luego el secretario, ¿verdad? Desde aquí me va a mantener, ¿se pinchan en libros oficiales? El programa me va a mantener automáticamente todos los libros oficiales de la organización, todos los que yo quiera, ¿vale? Es decir, puedo establecer todos los libros oficiales que yo quiera. Desde aquí puedo dejar copia de este documento en otro expediente. Puedo publicar en el tablón de anuncios. Puedo publicar en el perfil del contratante, con auditoría de publicación. Desde aquí puedo publicar
en el perfil en el portal de transparencia. Claro, yo en un congreso, un concejal decía que los portales de transparencia que no estaban ligados a los gestores documentales no eran portales de transparencia reales, porque realmente la transparencia no era automática. Es decir, no se publicaban documentos automáticamente y, por lo tanto, acababan siendo portales de transparencia que se quedaban desactualizados. Por lo tanto, si yo tengo mi gestor documental ligado con mi portal de transparencia, automáticamente voy nutriendo ese portal de transparencia. Desde aquí puedo habilitar la vista pública, puedo establecer conectores externos, puedo... ¿El conector está habilitado? Sí. Vale, tengo los conectores donde, por ejemplo, tendría para poder enviar a la Base Nacional de Subvenciones o, por ejemplo, a la plataforma de contratación del Estado. ¿Vale? Es decir, en ese mismo circuito podría directamente publicar. Sí, bueno, vamos para adelante. Bien, desde aquí además, podría, a su vez, avisar a alguno de los usuarios de que todo lo anterior ya se ha realizado. Y además puede realizar acciones sobre el mismo expediente. Bien, toda esta concatenación de actos yo lo puedo normalizar en circuitos de tramitación. Es decir, aquellos circuitos de tramitación que son siempre iguales, los puedo normalizar. Por lo tanto, tengo aquí los circuitos de tramitación y los tengo aquí normalizados, de manera que yo podría lanzar un circuito de tramitación complejo con un solo clic. ¿Vale? Lanzaría, por ejemplo, en este caso, podría lanzar el mismo, vale, este, por ejemplo, ¿vale? Con una acción automatizada, con el sello de órgano. ¿Vale? Esto me va a permitir lanzar diferentes circuitos, obviamente tengo que configurarlos, ¿vale? Pero es una configuración de un circuito de tramitación, cuesta hacerlo 5 minutos, ¿vale? Bien, salimos de ahí. Bien, una vez que yo lanzo el circuito de tramitación, el proceso me pasa a estar en ejecución, ¿vale? O en este caso, que están ya todos tramitados, ¿vale? Es decir, si le das en ejecución, ¿vale? Podríamos ver el informe de tramitación del documento, donde vamos viendo qué pasos y con qué escala temporal se están realizando sobre ese documento. ¿Sabéis? Bien, una vez que ya tenemos el circuito lanzado, tendríamos que ir a la plataforma de firmas, ¿verdad? O sea, todo usuario que tenga que trabaje electrónicamente requiere de poder firmar documentos electrónicamente y, por lo tanto, nos iremos a la plataforma de firmas. Plataforma de firmas que, bueno, esta mañana ya lo han explicado, ¿verdad? Con bastante detalle los procesos de firma. Aquí yo destacaría 3 cuestiones, y es que se firma sobre formato PDFA, lo cual me asegura la inviolabilidad del documento, me asegura la elegibilidad del mismo, y luego, además, el programa me va a permitir firmar documentos en bloque o de uno en uno, siempre accediendo con la posibilidad de acceder al expediente. Y a su vez, tenemos un aplicativo, una app móvil, que me va a permitir firmar documentos desde la app. Bien, una vez firmado el documento, nos iríamos al registro de salida. ¿Vale? El registro de salida, que en realidad sería como el registro de entrada, ¿vale? Es decir, pero diferenciando aquellos registros que son presenciales con aquellos registros que son telemáticos. Es aquí también donde entra en función las integraciones con el punto de acceso general y con Notifica, ¿verdad? Es decir, todas estas notificaciones, aquellas que son telemáticas, obligatoriamente tienen que ir al punto de acceso general. Y por lo tanto, el programa lo que hará, esta es... Papel. ¿Esta es telemático? Papel. Papel, vale. Correcto. Bien, lo que hace el programa es, en realidad me dice, oye, es en papel, bien, ¿qué hago? Tengo la obligación de enviarla a la sede electrónica, pero no tengo la obligación de enviarla al punto de acceso general, ¿vale? En este caso, lo que hace además es enviarla en papel y a la sede electrónica. Claro, además esto habría que añadirle el concepto de la notificación electrónica, donde sí enviaría a la sede electrónica y al punto de acceso general, con, digamos, coordinación simultánea entre la sede electrónica y el punto de acceso general, es decir, entre Notifica. Por lo tanto, si accede a la notificación en un sitio,
aparece notificada en el otro, ¿vale? Bien, por último, bien, ya hemos visto un poco una tramitación más o menos ordinaria, nos iríamos a la sede electrónica. Sede electrónica que obviamente tiene que tener toda organización para que bueno, pues esos sujetos obligados del artículo 14 realicen todas sus tramitaciones, ¿vale? Tramitaciones que obviamente tienen que estar coordinadas desde el punto de acceso general, es decir, el ciudadano puede hacer su trámite desde el punto de acceso general o desde la sede electrónica. En este caso, lo que vamos a ver son los trámites, tengo una serie de trámites destacados y trámites diferenciados por diferentes materias. Subes un poco arriba, ¿eh? Tengo mi carpeta ciudadana, donde tendré el buzón electrónico, donde podré acceder a mis expedientes, un portafirmas, el registro, los registros que ha presentado ese usuario, es decir, puede acceder a esos registros, consultas de archivos, mis datos y, en este caso, los servicios electrónicos, hacia abajo, podría acceder. Para los miembros de los órganos colegiados, desde la sede electrónica pueden acceder a esos órganos colegiados y a la documentación de esos diferentes órganos colegiados. La factura, perfil del contratante, pago telemático, autoliquidaciones, el portal de transparencia y el validador de documentos. Si accedes a un trámite, catálogo de trámites. Bien, en el catálogo de trámites, en realidad, pincha ahí en el catálogo mejor, que vean todo. Bien, en el catálogo de trámites yo tendré el listado de los diferentes trámites que pueden realizar los ciudadanos en mi sede electrónica. Yo le voy a dar tres opciones. Le voy a dar la información necesaria para realizar ese trámite, le voy a dar la posibilidad de descargar esa solicitud que os he enseñado antes, ¿verdad? Y le voy a dar la posibilidad de hacer ese trámite electrónico, ¿vale? Que es el que hemos visto antes de la arroba, ¿verdad? En el registro de entrada. Por lo tanto, si yo quisiera hacer ese trámite electrónico, lo único que tendría que hacer es entrar a la sede electrónica, acceder al trámite y en función del nivel NS que se haya establecido en la configuración que habéis visto antes, me va a permitir hacer un acceso con un nivel de identificación o con otra. ¿No tienes el DNI? ¿Eh? ¿No tienes el DNI? No se puede, no lo he puesto. Da igual, no hace falta que accedamos, ¿no? Es decir, aquí podríamos acceder con nuestro DNI o podríamos acceder con clave. Vale. Bien, visto esto, podríamos decir que hemos visto la parte de back office y la parte de front office. Todo en su conjunto es lo que nos permite, ¿vale?, tener una organización funcionando al 100% de manera digital, ¿vale?, y que me va a permitir, a su vez, integrarme con los diferentes servicios de la Administración General del Estado y, por lo tanto, dar cumplimiento, ¿verdad?, a esa disposición final séptima y esa figura de la interoperabilidad, que es la que representa, en el fondo, la Ley 39 de 2015, y es la que nos dice que el planteamiento es que exista una única administración y que el administrado pueda acudir a cualquiera de ellas desde un único punto, que es el punto de acceso general. ¿Vale? Bien, no sé si queréis añadir. Sí. Vale. Yo dentro de la satisfacción que tenemos con el funcionamiento, dentro de lo que es el funcionamiento y la satisfacción de funcionar, comentar tres detalles un poco que serían de funcionamiento. Por eso decía que si me dejáis hacer un poco de abogado aquí, en plan, primera, documentos de entrada, 10 documentos de un ciudadano, compulsas, queda la duda, pero todo se compulsa con ese cargo de electrónico. 10 documentos, 10 márgenes y 10 documentos firmados individualmente. Las quejas son tremendas, ¿vale? ¿Hay alguna manera de solucionar eso? Es decir, compulsar todo de golpe, meto margen si es necesario, si no es necesario no se añade. 5, 10, 15, esas quejas, igual que decían antes, tus compañeras no te mandan, no, pero eso es muy criticado siempre, porque se pierde muchísimo tiempo, porque a veces es medio minuto en el procedimiento de un solo documento. Bueno, el régimen de la compulsa, sabes que cambia, que ahora ya no va a existir la compulsa, va a existir el régimen de la copia auténtica, es un régimen distinto, claro. Claro, la copia auténtica es hay que tener en cuenta que es la manera donde yo estoy autentificando que una cosa tiene el mismo valor que otra.
¿no? Por eso lo mantenéis y luego será auténtica de papel, de claro, electrónico. Lo que dices, hacer copias auténticas de forma masiva solamente lo pueden hacer los procesos programados. O sea, cuando nosotros recurrimos a la copia auténtica a través de un funcionario habilitado, que es el que tiene que dar fe, ten en cuenta que la autenticidad de esa copia la está dando, en el caso de la copia auténtica por proceso programado, la da un sello de órgano, pero en el caso de una copia auténtica que tiene que dar un funcionario, es un funcionario el que tiene que validar con su firma y con su responsabilidad que eso es copia de copia, ¿no? Con lo cual el proceso de copia auténtica, pues seguro que hay muchas cosas que se pueden afinar, pero estamos hablando en todo caso de unos conceptos de los más delicados del nuevo marco legal. Vale, sí, serían los establecidos con las NTIs de copiado auténtico. Eso es. Los 4 o 5 existen, vale, pero a pesar de todo, ¿no se podría seleccionar distintos tipos de copiados auténticos? Electrónica auténtica de documento en papel, electrónica con cambio de formato, tal. Sí, Lo repito, porque es que las quejas son terribles, porque a más volumen de documentos de entrada, más problemas y más tiempo. De todas Y maneras, sobre todo ahora cuando se integre el SIR. claro, de todas maneras hay una cuestión fundamental, y es que, a ver, lo que os decía al principio es que aquí tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento de cambio, ¿vale? Entonces, eso normalmente a partir de octubre de 2018, la mayor parte de esos documentos el ciudadano ya no los va a aportar, sino que directamente se adjuntarán de manera automatizada a los expedientes por la plataforma de intermediación de datos. Sí, pero muchos no vamos a poder tener esa integración con SVD porque no tendremos firmado todo esto por los problemas. Pero bueno, vale, más o menos me quedo conforme, sí, pero no. Bueno, Es que estamos justo en un proceso en el que cambiamos de una administración a otra que va a ser totalmente diferente, mucho más estandarizada, mucho más automatizada y pegarte de conceptos de que ya no hay un procedimiento que se inicie con un papel, ¿no? De que un procedimiento se tiene que iniciar sí o sí de forma electrónica, ¿no? Y otra cosa es quién lo firma, si lo firma electrónicamente el ciudadano o lo firma un funcionario habilitado. Pero los principios en los que se rige nuestro modelo organizativo cambian de forma radical, ¿no? Y la reforma de recabar documentos cambia de forma radical. Entonces estamos en ese proceso de que lo viejo se va, llega lo nuevo y seguramente... El concepto sí, ahora yo voy a mismo- estar preparado, yo trato de estarlo, pero sé que el 80% de pequeñas administraciones se van a ir a pique o no lo van a cumplir porque no van a saber cómo hacerlo. Bueno, como mínimo el 30% cumplirá. O sea, eso que es el que esté con nosotros. Otro apunte, son 3 solo. El segundo, rápido, va. Enviar documentos si se preparan las firmas, vale. Cargo de firmas, Pepe Pérez, técnico de archivo, vale, pero no es cargo de firma, sino que serían los cargos que se establecen en las NTIs. Es decir, yo he digitalizado un documento que viene de un documento externo que cargo y me figura como tramitar. Nosotros hemos preparado los llamados cargos de firma configurados en cada usuario para que se diga exactamente ese documento que ha entrado al gestor de dónde proviene. Electrónica auténtica, de copia de papel. Eso es algo que nadie ha dicho y, sin embargo, con Javi lo vimos como una solución para tratar de salvar esa carga, como apunte. Y la otra... No, es que tú estás muy avanzado, ¿eh? No, joder, yo trato de salvarme las espaldas, pero como nadie me lo dice, pues habrá que leer, vale. Eso... Estás muy avanzado, porque luego todo este régimen de la copia auténtica tal, también vivimos hasta en un limbo legislativo, ¿no? que es este margen que nos ha dejado la ley entre el 2 de octubre del 2016 y 2 de octubre del 2018, donde hasta los límites de qué está en vigor y qué no está en vigor está borroso, ¿no? Porque no hay una claridad. Poner la mano en el fuego de decir esto está en este momento vigente o no está vigente, pues ahí que habría que decir, cuando dice el registro electrónico único. ¿Qué es registro electrónico? O sea, el registro electrónico central. ¿Qué es el registro electrónico central? ¿No? Entonces, ¿el artículo 16 solamente o el artículo 16 y el 27 porque también lo aplica o también el 28 porque también lo referencia? O sea, estamos en un límite que es borroso. Entonces, todas las copias habrá que refinarlo todo y habrá que ajustarlo al marco. O sea, por eso, a raíz de la firma, dice, si enviara a transparencia. El problema es que tú seleccionas, por ejemplo, una copia firmada por adjudicatario de contrato y todo lo que va a transparencia se llama igual. Copia firmada por adjudicatario, copia firmada por adjudicatario, copia firmada por adjudicatario. ¿Os dais cuenta? Todos igual. Hay que verlo. El detalle, Todos, sí, me pasó y tuve que rehacer mucho trabajo, dejar de utilizar ese de enviar desde ahí porque todo era un documento firmado por el adjudicatario. Entra a la posición y dice, ¿esto qué es? ¿Todos son los mismos? No.
electricidad, unos ascensores, suministro de pellet. Y era algo que nos dimos cuenta, digo, no puede ser, no puedo seguir trabajando así. Había que descargarlo, generarlo, cambiar el documento, subirlo por el módulo de transparencia. Bueno, era un detalle de que, bueno, ya os mandaremos emails con Javi. Pero bueno, a pesar de todo, bien, seguir así. Seguramente, muchas gracias. Seguramente tenemos muchos puntos de mejora y somos los primeros que los vemos y ganas de corregir, ¿no? Lo que pasa es que también estamos con un legislador que cada día nos despierta con sorpresas nuevas y tenemos que estar más en lo grueso que en el detalle, ¿no? Entonces, básicamente... Quisiera comentar uno de los puntos más valiosos de esta plataforma. Podéis presentarlo de la configuración de los circuitos de tramitación. Porque claro, nosotros contratamos esta plataforma después de un proceso de contratación muy largo, 6 meses, 7 meses. No, Y quiero... La configuración de los circuitos. Sí, y quiero... Sí, se oye. Bueno, y quiero destacar uno de los puntos que más valoró la oferta de esta compañía. Si os recordáis, hasta hace muy poco, la estrategia para implantar la administración electrónica copiaba prácticamente las experiencias que ya existían, las de los bancos, en las cuales los circuitos de tramitación son muy fijos y constantes. La gran experiencia de administración electrónica que existía antes era esta. Desde hace muchos años, desde el 2002-2003, nuestro ayuntamiento quiso comenzar a tramitar electrónicamente los expedientes y no pudimos. Recuerdo perfectamente el caso de una compañía que nos advirtió de que el coste de creación del flujo de tramitación podía ascender, esto fue hace 7 años, a unos 6.000 euros por procedimiento. Claro, esto era inviable. Se ha producido un cambio de estrategia que consiste en no definir flujos, de manera que necesariamente una solicitud de licencia de obra va a esta persona y después va a esta y luego va a esta, sino que la persona que tramita el expediente, que tiene derecho a abrirlo y a marcar su curso, va marcando ese curso a medida que el expediente se forma. Esto permite, por ejemplo, que en un caso determinado, en lugar de recabar 3 firmas, se recaben 2. O en lugar de pedir tal informe, se pida ese informe, pero además otros 2. Por ejemplo, a la Junta, en el caso del Ayuntamiento, y a una Diputación provincial. Esta elasticidad fue el punto más valioso. Y creo que cualquiera de vosotros lo puede entender. Si hubiéramos impreso aquellos flujos, aquellos diagramas que se hacían, los habéis visto todos, ¿no? Los rombitos, las crucecitas que suben, que bajan, sí, no, en caso de que no. Es que en caso de que no puede ser que sencillamente ha cogido la gripe el alcalde. Bueno, aquellos diagramas podían ocupar, si los hubiéramos imprimido, pues toda esa pared que veis de frente. Bien, esto era un puntito después de los puntos del diablo, uno más favorable. Y creo que esto debe ser, perdonad, un requisito de los pliegos de condiciones que hagamos en un futuro. Que la programación de lo que tiene que ocurrir sea muy elástica. Como veis aquí, en cualquier momento, muy fácilmente, tú puedes determinar qué ocurre con un documento. Es decir, no se tramita un flujo de esta manera, sino que cada documento se tramita, y tú creas el flujo de tramitación de cada documento, documento a documento, paso a paso. No todo al mismo tiempo. Incluso puedes determinar que ese circuito programado no lo lancen todos los usuarios de la organización, sino que se limite su uso a determinados usuarios. Es decir, ¿quién puede lanzar decretos en esta organización? Pues a lo mejor no todo el mundo puede lanzarlo, el circuito de decretos, puede construir un decreto y lanzarlo. Pero cuando lo lance, quien lo lance, lo lanzará siempre con este circuito, se mandará esta copia, se mandará a este libro oficial, se mandará al portal de transparencia o al tablón de anuncios, etcétera, pues tuviese ese flujo que normaliza la organización, ¿no? De forma muy sencilla. Lo que decía Javier es que poner aquí hacer un circuito es segundos. Cuesta más pensarlo que hacerlo. Muchas gracias. Buenas. Quería preguntar, una vez que finaliza la tramitación del expediente, ¿cómo se archiva o cómo se guarda? ¿Dónde permanece?
¿Se migra a algún sitio? ¿Se queda en la plataforma? ¿Cómo funciona ese aspecto? A ver, nosotros tenemos integraciones con sistemas de archivo externo, como puede ser, por ejemplo, iArchive en Cataluña, ¿no? Entonces, hay integraciones ahí tenemos algún otro cliente que ha hecho integraciones con sistemas externos de otro tipo de empresas privadas, etcétera. Nosotros, el compromiso que tenemos con el cliente es dar una solución global a toda la parte de conservación y hemos empezado con toda la parte archivística. Tenemos montado ya todo el sistema de resellado, que si lo habéis visto y lo habéis podido ver toda esta mañana, es una de las partes más complejas de todo este sistema, y la idea, pues seguramente le incorporaremos la parte mixta de papel y electrónico, que es una de las piezas que le falta a la herramienta, la combinación de esas dos partes, de ese archivo en papel y ese archivo electrónico, y alguna otra pieza más que pueda faltar, y eso es uno de los compromisos evolutivos. O sea, Gestiona siempre es una aplicación que evoluciona y que se incorpora y que incorpora las sugerencias de nuestros clientes. Cuando se cierra un expediente, permanece en la plataforma. De todas formas, tú puedes exportar ahora mismo los datos de los expedientes y los documentos. Puesto que exportas también el identificador, es muy fácil establecer una relación en una base de datos externa, un puntero entre la ficha de metadatos del expediente y la carpeta que contiene los documentos electrónicos. Hablo de esto como solución provisional mientras esos desarrollos se llevan a cabo, porque naturalmente todos los archiveros sabemos que en los pliegos de condiciones una condición que no hay que saltarse es la posibilidad de exportar todo a otros sistemas, ¿no? Esa posibilidad existe para mantener nuestras espaldas guardadas y decir, bueno, ni los datos ni los documentos los voy a perder en caso de migración. Ok. Pues nada, pues muchas gracias por asistir y daros las gracias por asistir también esta mañana, que si alguno se ha quedado fuera, pues pediros disculpas porque había un mogollón en la puerta y era imposible que cupiéramos todos. Muchas gracias.